Bueno, bienvenidos. Mi nombre es Fernando Lema. En esta oportunidad vamos a hablar un poco descriptivo, digamos, un pequeño cursito introductorio sobre el uso y manejo del osciloscopio. ¿Sí? En esta oportunidad yo tengo un osciloscopio en la mesa de la marca Hantek. Es un osciloscopio de 4 canales que es pues ya de a poco bastante utilizado en nuestro medio. Vamos a describir este equipo como tal, así como hay otros equipos disponibles. Este en especial tiene algunas particularidades que debemos conocerlos. El equipo como tal tiene dos frentes, ¿sí? Como ven aquí tenemos los 4 canales. Si es un osciloscopio de 4 canales, tenemos por un frente los 4 canales de conexión donde nosotros podemos tomar las señales, y por acá, por el otro extremo, yo tengo un cable, este cable de aquí, que se conecta a un cargador, digamos, o sea, es un cargador del osciloscopio, y se conecta a la pared, a la toma de 110 voltios. Aquí tenemos por este lado un cable USB que se conecta directamente al puerto USB de la computadora, ¿sí? Y pues en esta parte de aquí tenemos nosotros el canal del trigger externo, que este osciloscopio también lo tiene. Entonces es bastante sencilla su configuración. Podemos utilizar nosotros 4 pinzas, como lo vemos aquí, y pues tomar señales o tomar datos, digamos, de 4 señales distintas. Además de eso, pues podemos también al osciloscopio conectar, por ejemplo, una pinza amperimétrica para hacer diagnóstico por amperaje, ¿sí? Entonces esta pinza amperimétrica, que es igual de la misma marca, Hantek, es la CC65, la podemos conectar al osciloscopio y ya con la interfaz hacer que trabajen, digamos. Ya. Algo adicional que podemos mencionar sobre las puntas de prueba. Vamos a tratar de hacer un zoom pequeñito aquí, justamente en la pinza, ¿sí? Vamos a tratar, ahí se ve, dice, fíjense ustedes, tengo yo en esta parte, dice por 10 y por 1, ¿sí? O sea, 10x o 1x, dice, ¿cierto? Pues en esta parte nada más significa de que cuando tenemos seleccionada la pinza por 1, nosotros podemos medir hasta 200 voltios, ¿sí? Y cuando lo seleccionamos por 10, podemos medir hasta 600 voltios. Esto es importante porque dependerá de los elementos que nosotros vayamos a medir, cómo conectemos y cómo configuremos la pinza. Entonces la pinza como tal tiene aquí una selección que viene ya con una perilita para que nosotros seleccionemos por 1 o por 10, ¿sí? Ahí está. Aparte de eso tiene un pequeño cablecito de masa que podemos conectarlo pues a la masa del vehículo, digamos. Para hacer una pequeña prueba, pues vamos, en este caso el mismo osciloscopio tiene en esta parte de acá. Vamos a tratar de tomar ahí la imagen. Tiene acá, fíjense, ahí dice una onda cuadradita y una masa, ¿sí? Ahí dice 2 BPP. Entonces tenemos una onda cuadrada de 2 voltios y arriba de eso dice 1 kHz. Entonces sería la frecuencia de esa onda, ¿sí? Entonces el osciloscopio tiene este pequeño generador donde nosotros podemos probar inclusive un canal del osciloscopio. Entonces voy a conectar yo aquí el canal 1 del osciloscopio y voy a conectar acá la punta de pruebas. Ya, ahí está. Entonces en este caso yo tengo conectado esa señal en el canal 1 del osciloscopio, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí conectado
y nos vamos a ir a la pantalla de la computadora para aprender, digamos, cómo configurar todo el equipo. Sí, pues estos videos, pues la idea es justamente aprender a configurar el equipo y aprender a utilizarlo, ¿cierto? Aprender a entenderlo y comprender todo su funcionamiento para cuando nosotros hagamos pruebas con el osciloscopio, pues nosotros tener ya la base y el fundamento de qué equipo es y cómo trabaja, ¿cierto? Entonces nos vamos a la pantalla de la computadora en este momento y pues vamos a aprender cómo configurar todo el osciloscopio. Bueno, listo. En esta parte también les damos pues nuevamente la bienvenida. Estamos ya en la pantalla del osciloscopio, en la interfaz del osciloscopio Hantek que les habíamos mostrado. Es un osciloscopio de la línea DSO 3064. ¿Sí? En esta pantalla que yo tengo acá, yo tengo encendido los 4 canales del osciloscopio. Si ustedes se fijan, yo aquí tengo la línea de los 4 canales, ¿sí? La línea de los 4 canales del osciloscopio. Si ustedes se ven, el canal 2, 3 y 4 que los he puesto aquí, pues está solamente con una línea ahí, horizontal. No hace nada por el momento, pero si ustedes se fijan en la señal del canal 1, yo tengo ahí una especie de pulsitos que me muestra alguna señal, ¿no es cierto? Pues esta señal es justamente de la señal que viene de la parte que yo dejé conectada en el osciloscopio, de la parte del generador de señales que tiene este osciloscopio, pues tiene un generador ahí. Bueno, entonces vamos a empezar con la parte de acá, con la parte derecha, que es la parte que más nos interesa, configurar el equipo, ¿cierto? Nosotros tenemos que configurar el eje horizontal y tenemos que configurar el eje vertical, y adicional a eso pues tenemos que aprender cómo funciona o qué función tiene este elemento que se llama trigger, ¿sí? O disparo, ya. Y la parte de acá abajo pues ya no tiene mayor relevancia, pues porque sirve como para hacer algunas grabaciones que me permite el equipo, pero pienso que eso lo pudiéramos dar tal vez en futuros videos. Para no extendernos más, pues esta parte de aquí, si ustedes se fijan donde dice horizontal, se dice aquí time / div, ¿sí? Dice tiempo por división, y en este caso fíjense, yo tengo configurado en 20 milisegundos, ¿sí? Con esta perillita que tengo acá, con la perilla azul, yo puedo configurar el tiempo por división, ya. Fíjense, y ahí he puesto desde el menor tiempo de división que tiene el equipo, que son 5 nanosegundos, ¿sí? Y yo puedo ir incrementando hasta llegar, por ejemplo, a un tiempo de adquisición de 1000 segundos. Ya. Ahora, ¿qué es esto del tiempo por división? ¿Sí? Fíjense, ahí apareció nuevamente la gráfica, por ejemplo. Ya. ¿Qué es esto del tiempo por división? Si ustedes se fijan, vamos a tomar como referencia estos ejes que ustedes lo ven así. El eje X, ¿sí? Digamos que empieza desde la parte de la izquierda de la pantalla, en esta zona de aquí. Este eje X tiene unas divisiones cada cierto tramo, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí, 1, tengo 2, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la última sería 10. O sea que en el eje de las X yo tengo en la pantalla pues un tramo de 10 divisiones, ¿cierto? Ahora, a esas 10 divisiones yo puedo hacer que el osciloscopio muestre o tome los datos, ¿sí? De acuerdo al tiempo que yo calibre acá. Por ejemplo, si yo quiero ver cada
un milisegundo, ¿sí? O sea que en toda la pantalla yo voy a tener 10 milisegundos porque tengo 10 divisiones, ¿cierto? Pues es fácil, ¿cierto? Empieza aquí, digamos, el punto de partida 0, luego hacia acá tengo yo 1 milisegundo, más acá tengo 2 milisegundos, 3 milisegundos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 milisegundos, ¿no es cierto? Entonces, en ese tiempo, en esa franja que nosotros estamos viendo de la señal, por ejemplo, que aparece ahora, es el tiempo de 10 milisegundos, el que se ve en toda la pantalla. Es lo que sucede, digamos, en 10 milisegundos, si tomamos referencia en toda la pantalla, porque cada división justamente vale 1 milisegundo, ¿sí? Entonces creo que estamos bastante claros por ahí. Igual si es que queda alguna duda, sugerencia o pregunta, lo podríamos ampliar más el tema, pues de pronto en algún comentario, sugerencia que ustedes nos hagan. Ahora, ese es el tiempo por división que habíamos hablado en el eje de las X, ¿cierto? Para que lo entiendan un poquito mejor, yo voy a calibrar, por ejemplo, el equipo aquí. Puedo también tomar el dato desde aquí y puedo poner, por ejemplo, a 1 segundo, ¿sí? Voy a poner a 1 segundo. Lo voy a poner ahí y vamos a esperar un momentito. El equipo empieza a muestrear y fíjense, aquí pasa entonces 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4, 5 segundos, 6 segundos. Entonces es el tiempo que está muestreando el osciloscopio, ¿sí? De forma real, ¿sí? Pues obviamente, como por ejemplo la señal que yo estoy tomando del osciloscopio tiene una frecuencia de 1 kHz, es una frecuencia considerable, normal, digamos, esa frecuencia pues no me permite a mí ver el pulso que genera el osciloscopio, porque yo estoy generando o tomando, digamos, el tiempo de 1 segundo cada división. Por eso es que yo en el osciloscopio puedo ver simplemente una mancha ahí, ¿sí? Entonces por eso es que este aspecto del tiempo por división es fundamental que lo entendamos, porque cuando yo haga calibraciones al equipo yo voy a mover el tiempo por división y con eso pues yo podré muestrear una u otra señal dependiendo de lo que esté haciendo. Por ejemplo, si tomo o si quiero graficar la señal de onda de un inyector, yo debo de calibrar el equipo para que pueda ver, por ejemplo, el ancho de pulso, ¿sí? Y si ustedes conocen el ancho de pulso, digamos en ralenti va a estar el inyector trabajando, yo que sé, en 3 milisegundos o 4 milisegundos, ¿sí? Entonces yo tengo que tener la capacidad de poder colocar una escala adecuada, ¿sí? Para poder yo muestrear. Entonces ahí la importancia de poder muestrear esta señal. Vamos a ver a qué nivel, digamos, de tiempo por división yo puedo más o menos ya ver una gráfica como esta, por ejemplo, ¿sí? Entonces cuando yo pongo, por ejemplo, aquí 1 milisegundo por división, quiere decir que el osciloscopio está muestreando cada 1 milisegundo en el eje de las X, y con eso yo ya tengo una gráfica más adecuada. Ya, esta parte es sumamente importante que la entendamos, porque es una de las calibraciones importantes que se hace al osciloscopio. Luego tengo yo aquí esta parte que dice formato, YT y XY. Bueno, esta parte de YT siempre la vamos a dejar aquí cuando utilicemos las puntas del osciloscopio, cuando queramos muestrear cualquiera o por cualquiera de los canales, ¿sí? Cuando queramos muestrear por cualquiera de los 4 canales lo vamos a dejar aquí. Cuando conectemos el trazador de imágenes, que lo vamos a mostrar en su determinado momento, nosotros tenemos desarrollado ya el trazador de imágenes.
vamos a utilizar este osciloscopio en el modo XY. ¿Sí? Voy a poner un momentito el modo ahí, y obviamente como el trazador de imágenes no lo tenemos en este momento, pues no vamos a ver absolutamente nada. Ya. Entonces siempre vamos a dejar el osciloscopio aquí cuando queramos nosotros monitorear por cualquiera de los 4 canales. Ya. Si venimos acá ya a la parte vertical de calibración, este es un poco ya más manejable. Una vez que lo entendimos en el eje de las X, ahora vamos a entender en el eje de las Y. Primero yo puedo prender o apagar los 4 canales a mi gusto y antojo, digamos, a través de la selección de esta perilla. Entonces yo pongo aquí, por ejemplo, canal 4, lo apago en este momento. Voy a apagar también el canal 3 porque obviamente no lo estoy utilizando o no lo quiero ver simplemente, y lo apago, ¿cierto? Ya. Y luego vamos a regresar acá al canal 1. Tal vez voy a dejar el canal número 2 encendido como para poder hacer tal vez alguna explicación por ahí. Y eso en cuanto a esta selección de aquí. Yo puedo apagar y prender los canales, pero siempre que vaya a trabajar sobre algún canal tengo que yo dejar cliqueado, digamos, en el canal que yo voy a trabajar. En este caso voy a configurar el canal número 1, ¿sí? O si voy a configurar el canal número 2, tengo que dejar cliqueado aquí como lo hice, y ya. Entonces vamos a dejar en este caso cliqueado aquí en el canal número 1, está encendido, y lo siguiente que yo tengo que configurar es qué tipo de voltaje estoy midiendo yo, ¿sí? Si es corriente continua o alterna, ¿cierto? En este caso es un voltaje de corriente continua, ¿sí? Y fíjense que ahí hizo algún ajuste interesante, ¿cierto? Cuando estuvo en corriente alterna me estuvo dando una onda como de corriente alterna, justamente porque fíjense donde dice 1 es 0 voltios, ¿sí? Es voltaje 0, ¿sí? Es el 0 del osciloscopio. Entonces el osciloscopio donde lo dejamos conectado, la pinza, tiene simplemente un voltaje, ¿sí? Continuo, ¿cierto? Pues nosotros vimos ahí la figurita, los pulsitos, y en la parte de abajo tenía la masa, no sé si se recuerdan. Entonces en este caso vamos a dejar aquí corriente continua, y la siguiente parte que debemos calibrar en el eje de vertical es la selección que yo les había comentado, ¿no es cierto? En este caso yo estoy utilizando la pinza por 1. ¿Qué es este por 1 o por 10? Vamos a tratar de explicar aquí. Cuando yo ponga, por ejemplo, por 10, ¿sí? Tengo que también en la pinza yo colocar la selección por 10, es decir, es un atenuador del nivel de voltaje que le vamos a colocar a la pinza, ¿sí? No es lo mismo medir un sensor TPS que medir, por ejemplo, el primario de una bobina, ¿sí? El sensor TPS llegará como máximo a sus 5 voltios en teoría, y el primario de una bobina puede darme picos de tensión en kilovoltios, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo presente, pues hablando en términos generales. Entonces si por ejemplo yo pongo por 10, tengo que seleccionar en la punta el nivel por 10, ¿sí? Ahora en estos precisos instantes tenemos la pinza seleccionada por 10. Voy a poner por ejemplo el nivel más bajo, puedo medir yo desde 100 milivoltios hasta 50 voltios, si ustedes se fijan, ¿sí? Pero cuando yo ponga la pinza por 1, ¿sí? Voy a poner en este momento, voy a quitar la selección de la pinza y voy a poner por 1, van a ver lo que pasa. Cuando yo ponga por 1, el nivel de voltaje yo puedo seleccionarlo máximo hasta 5 voltios por división, ¿sí? Ahora
puedo seleccionar cuando ponga por 1 desde 10 milivoltios hasta 5 voltios, apenas 5 voltios. Ahora, ¿qué es este 5 voltios? ¿Sí? Ya lo habíamos mencionado anteriormente, ya lo entendimos en el eje de las X. En el eje de las Y, también si ustedes se fijan en la pantalla, tienen unas divisiones en el eje vertical. Si empezamos desde acá abajo, fíjense, nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? O sea, yo tengo 8 divisiones en el eje vertical. ¿Ya? Esas 8 divisiones pues me equivalen al voltaje que yo seleccione aquí por cada división. ¿Sí? Si yo en este caso pongo 5 voltios, ¿sí? Vamos a poner la señal, digamos, en esta línea de aquí, justamente aquí. Ese es mi 0. O sea que se entiende que desde este nivel de aquí hasta la siguiente división que yo encuentre equivale o es 5 voltios. ¿Sí? Desde este punto de aquí hacia arriba será otros 5 voltios más. O sea, yo tendré 10 voltios, ¿cierto? Por ejemplo, si yo bajo el nivel aquí y pongo, por ejemplo, 2 o pongo, por ejemplo, 1 voltio por división. Si este es mi 0, ¿sí? Si ese es el 0, y si yo subo hacia la primera división que encuentre, pues aquí esto vale 1 voltio, ¿ya? 1 voltio. De aquí hasta acá, 2 voltios. De aquí hasta acá, 3 voltios. ¿Sí? Y en ese orden, ¿no? En ese orden. Entonces, esa es la configuración básica que podemos nosotros hacer al equipo. En el eje de las X y en el eje de las Y. En el eje de las X configuramos el tiempo, en el eje de las Y configuramos el valor equivalente de cada cuadrito, ¿sí? De voltaje. ¿Ya? Entonces esa es la configuración que se hace al equipo. Vamos a dejar en una señal más o menos adecuada, digamos 500 milivoltios, y vamos a tomar el punto de referencia este de aquí, por ejemplo, ¿cierto? Ya. Ahora, si ustedes se fijan, la imagen de amarillo, que es el canal 1 que yo estoy utilizando, está siempre haciendo esto, si se está moviendo, ¿sí? Se mueve de un lado a otro, no está una señal quieta, digamos, para yo poder analizarla, ¿no es cierto? Porque en alguna ocasión ya haremos otro video donde tomemos, por ejemplo, la señal de un inyector y ese inyector, ¿qué tal si lo tenemos que se mueve para un lado y para el otro? Pues no podemos analizar, por ejemplo, ancho de pulso o ver el pulso bien, o en este mismo pulso no podemos ver bien esta señal, se está siempre moviendo. Entonces vamos a explicar la parte del trigger, que es bastante sencilla en realidad. Este osciloscopio tiene algunos modos de trigger. Para señales de sensores o actuadores siempre vamos a dejarlo aquí en Edge, que dice cara, o sea el trigger de disparo lo vamos a hacer sobre una cara o sobre un lado de la gráfica, digamos, que estemos tomando, de forma automática. Y aquí sí hay algo importante que debemos seleccionar: a qué canal quiero disparar el trigger, se llama, ¿cierto? Vamos a hablarlo así. En este caso voy a querer disparar al canal 1 porque es la señal que se está moviendo, ¿sí? ¿Y cómo quiero hacerlo? Quiero hacer un disparo ya sea en la parte positiva o en la parte negativa. Vamos a dejarlo ahí en positivo. Y si ustedes se fijan, cuando yo seleccioné aquí canal 1, esta perillita que yo tengo acá, ¿sí? Esta de aquí se puso de amarillo. Cuando yo seleccione canal 2, por ejemplo, se pone del color equivalente al canal. Si yo pongo, por ejemplo, canal 1, vamos a disparar el trigger al canal número 1, se puso de color amarillo, ¿sí? Pero fíjense que todavía
la gráfica continúa moviéndose, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que subir aquí un poco el nivel del trigger nada más, ¿sí? Y fíjense que en estos momentos en cambio la gráfica ya se quedó totalmente quieta, ¿no es cierto? Ese es el trigger de tipo vertical, ¿no es cierto? Me permite a mí congelar la imagen para que no se esté desplazando, para podernos entender mejor y tener pues una gráfica un poco más adecuada. También yo puedo configurar en el eje vertical, digamos, si ustedes se fijan acá, vamos a tomar como referencia esta parte de aquí, todavía yo no la puedo ver el pulso que está yendo a salir, digamos, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quisiera ver esa parte del pulso que aún no se muestra en la pantalla? Entonces yo puedo también mover el trigger en el eje X y hacer que el pulso pues tome o se vea el pulso, ¿sí? Desde donde yo quiera, ¿sí? Entonces esto yo puedo moverlo por ejemplo por acá, ¿sí? ¿Sí? Y puedo moverlo aquí, ya. Entonces esa es la calibración del trigger y esa es la calibración que podemos hacer. Hasta aquí pienso que hemos explicado la mayor parte de configuración del osciloscopio. Hay detalles adicionales que pudiéramos hablar más en algún otro video, pero que creo que es bastante fundamental que podamos conocer esto como base, ¿no es cierto? Ya cuando estemos con el equipo mismo y lo empecemos a utilizar y lo empecemos a explotar sus capacidades, pues ya se nos dará bastante intuitivo con este videito que pienso nos ha ayudado de cierta forma a comprender cómo calibrar el osciloscopio. Ya haremos otros videos en donde podamos ver, por ejemplo, señales de algunos sensores o actuadores, o haremos ya prácticas en vivo, digamos, sobre vehículos, en donde utilicemos el osciloscopio y podamos explotarlo, digamos, en sus capacidades. Por ahora no me queda más. Si tienen comentarios, dudas, sugerencias, preguntas sobre este tema o sobre alguna otra cosa, pues intentaremos responderla a la brevedad del caso y pues estamos a las órdenes ante cualquier cosa que ustedes necesiten. Por ahora les dejamos y pues les invitamos a darnos like, a dejarnos tal vez algún comentario, sugerencias, dudas, a tal vez compartir estos videos con las personas que ustedes quieran. Nosotros estamos muy abiertos a la información. Pensamos que la información debe ser muy abierta, muy distribuida entre los compañeros que estamos acá. Ya en otro video hablaremos más del tema y pues por el momento dejamos este video hasta acá. Gracias.